Un respetado agente de la patrulla fronteriza desapareció durante un patrullaje rutinario en solitario en 1995. Su vehículo de la unidad desapareció, su última llamada de radio se cortó abruptamente y nunca se encontró rastro alguno. Pero 11 años después, un helicóptero de vigilancia que escaneaba las tierras fronterizas dañadas por inundaciones detecta algo extraño enterrado en la arena. Un descubrimiento que sacaría a la luz un expediente cerrado hace mucho tiempo y expondría una cadena de silencio que nadie estaba preparado para enfrentar. El helicóptero del DHS voló bajo sobre el sector de 12, rozando el borde de un estrecho canal marcado por las recientes lluvias monzónicas. El piloto Tom Ren estabilizó su agarre en el cíclico y se inclinó hacia la ventana. ¿Ves eso?, preguntó a su copiloto. Abajo, justo más allá de un barranco de drenaje colapsado, algo reflejó el sol, tenue y opaco, pero inconfundiblemente metálico. La cresta de una vaca. Un vehículo medio enterrado en el lodo y los matorrales estaba inclinado en un ángulo torcido, su color indistinto bajo años de suciedad. Tom dio otra vuelta. El panel lateral mostraba un emblema desvaído. Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, apenas legible. El código en la puerta se había desprendido en su mayor parte, pero lo que quedaba decía 4207. Activó la radio. Despacho, aquí Airwatch 27. Tengo visual de una unidad enterrada fuera de la línea de la cuadrícula 38 cerca del marcador de milla 81. El código en la puerta dice 207. Posible vehículo del sector 5, solicito confirmación en tierra. Para cuando Dana Rake salió del Tahoe, el perímetro ya estaba acordonado con cinta naranja y un grupo de personal del DHS con uniformes descoloridos por el sol. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras se dirigía al sitio de excavación, deteniéndose cerca de un equipo agachado alrededor de la parte trasera del vehículo. El Chevy Suburban yacía medio tragado por la tierra, con el frente inclinado hacia el canal. Una retroexcavadora estaba inactiva cerca. 2 hombres con palas trabajaban en los pasos de rueda traseros. El portón trasero aún tenía restos de una pegatina de la unidad de patrulla, tan desvaída que los números debían trazarse con un dedo enguantado para descifrarlos. Un técnico de campo confirmó lo que el despacho ya había informado. La unidad 4207 fue reportada como desaparecida en junio de 1995. El superintendente Lembreguer estaba a un lado, con los brazos cruzados, la frente sombreada por su sombrero de campaña de ala ancha. Vio a Dana y le hizo un gesto con la cabeza, más por cortesía que por amabilidad. No esperaba verte aquí, dijo. Me llamaron, respondió Dana, con los ojos en el vehículo. No me ofrecí voluntaria. La mirada de Breguer cayó sobre la excavación. Algún piloto novato piensa que encontró un fósil. Probablemente una unidad vieja que fue arrastrada por el agua hace años. Estaba activa cuando desapareció, dijo ella con tono seco. Breguer no respondió. El vehículo crujió cuando las puertas traseras fueron forzadas. Años de arena y corrosión habían hecho que las bisagras se volvieran frágiles. Cuando el pestillo cedió, el polvo salió como el aliento a temperatura ambiente de una tumba. Dana se subió el pañuelo sobre la boca y se acercó. Dentro, el revestimiento del maletero se había curvado por el calor y la descomposición. Manchas oscuras teñían el plástico, marrón rojizo seco. Un técnico entró con una luz portátil. Esto es sangre, dijo. Tras un momento, añadió, demasiado degradada para saber cuánto desde aquí, pero se acumuló. Puede que haya estado ahí mucho tiempo. Dana retrocedió, dejando que la escena la absorbiera. Sin señales de animales, sin signos de lucha, solo tiempo y silencio. Mientras un equipo documentaba el exterior, otro comenzó a catalogar lo que quedaba dentro. Dana estaba junto a la puerta del copiloto, con los brazos cruzados, mientras un técnico abría con cuidado la guantera con una herramienta plana. Salió un cuaderno de incidentes deformado por el sol. Las páginas estaban apelmazadas y amarillentas por la humedad.
El nombre en la portada estaba desvaído, pero la tinta azul tenue en la primera página decía Prescott R. Las fechas terminaban a mediados de junio. El cabo roto de un bolígrafo aún estaba encajado en el encuadernado en espiral. Luego, el micrófono de la radio, roto en la base, con el cable deshilachado y enrollado detrás de la consola central. El último artículo extraído fue una pistola calibre .40 SIW emitida por la patrulla fronteriza. El número de serie estaba desvaído pero intacto. El cargador, al revisarlo, estaba medio vacío. Faltaban 3 balas, dijo el técnico. Dana no dijo nada. Entrecerró los ojos hacia el asiento del conductor. El tapizado estaba destrozado desde hacía mucho, el salpicadero deformado por años de calor. Las llaves seguían en el encendido. Breguet reapareció, con las manos en las caderas. Esto va a revolver cosas que no necesitan ser removidas, dijo, manteniendo la voz baja. ¿Sabes cuántos agentes han desaparecido en ese periodo? 1 docena, tal vez más. Si intentas relacionarlos todos con un crimen, estaremos enterrados en papeleo hasta la jubilación. Dana se volvió hacia él. Esto no fue una inundación. La radio estaba rota. El arma fue desenfundada. La sangre estaba atrás. ¿Crees que abandonó su puesto y dejó su propio camión? Breguet exhaló bruscamente por la nariz y miró hacia otro lado. Han pasado 11 años, Dana. Eso no significa que no pasó. Sacaron el vehículo por etapas. Dana observó desde el borde del perímetro mientras enganchaban cables al eje trasero, subiendo el Suburban lentamente a una plataforma. El silencio alrededor de la operación era denso. Sin charlas, sin conversaciones ociosas. Un técnico joven se acercó a ella. ¿Quieres que las entradas del cuaderno se etiqueten por separado? Ella asintió. Sí, embolsa todo el cuaderno. Rastrea cualquier cosa que puedas en el bolígrafo también. Él dudó. Hay un número de identificación rayado en la parte trasera del cuaderno. No estoy seguro si es un expediente o una llamada de radio. Podría ser algo. Márcalo y cópialo. Todo va a evidencia en Laredo. Mientras él se iba, Dana volvió a mirar el vehículo. Una de las puertas traseras estaba ligeramente entreabierta. Caminó hacia ella, apoyó una mano en el marco y miró dentro otra vez. El aire estaba seco, pero tenía una pesadez que no pudo nombrar. Embolsémoslo, dijo finalmente. Dana estaba en el mostrador, esperando mientras el empleado detrás del cristal hojeaba un conjunto de carpetas de Manila, claramente poco impresionado con la urgencia en su formulario de solicitud. Parecía tener unos 20 años, con un corte de pelo reciente y la placa demasiado alta en el pecho. La placa de identificación decía M. Sweeney. ¿Dijiste unidad 4207 de la patrulla fronteriza?, preguntó, frunciendo el ceño. Eso es, Rachel Prescott. Sweeney murmuró algo por lo bajo y se giró hacia un gabinete bajo. Tras un minuto, regresó con un expediente delgado y lo colocó en la bandeja entre ellos. Eso es todo lo que tenemos del 95. La mayor parte está en microfilm, pero ese archivo ha estado en el limbo desde que trasladamos el almacenamiento al nuevo anexo. Dana lo abrió. Era más delgado de lo esperado. 4 páginas, tal vez 5, sin incluir los formularios estándar de incorporación. Era nueva, de Del Río, añadió Sweeney. Asignada al sector J cerca de Loma Alta, patrulla de vehículo en solitario, apenas unas semanas antes de que desapareciera. ¿Tiene su rotación de patrullas? Sweeney negó con la cabeza. Eso estaría en los registros detallados. Tendrías que solicitarlo a través de los archivos de despacho. Hizo una pausa, pero, advertencia, normalmente se resisten a solicitudes anteriores al 2000, dicen que congestiona el sistema. Dana se sentó en un escritorio al fondo de la sala de archivos con una copia gastada del registro de radio del sector J del 17 de junio de 1995.
La mayoría de las llamadas eran rutinarias, registros, verificaciones de matrículas, actualizaciones meteorológicas. La última llamada confirmada de Rachel fue a las 18:42. Unidad 4207 reportando inspección de vehículo en Culbert 73, al sur del punto de control Charlie. La voz había sido transcrita manualmente. No quedaba audio. Después de eso, silencio. Sin llamada de regreso, sin solicitud de apoyo, solo aire muerto. Dana anotó la hora y la ubicación en su libreta. Conocía el área. Culbert 73 atravesaba un canal seco cerca de la valla fronteriza, aislado, difícil de ver desde la carretera principal. En ese entonces, era notorio por el contrabando de carga pesada, dinero, armas, personas con nombres. Incluso ahora, solo los agentes experimentados lo patrullaban, y nunca solos. Volvió al registro de vehículos. Ese día, su ruta la llevaba al este. Un barrido estándar, pero el registro mostraba que se desvió 2 millas al sur alrededor de las 17:20. Sin explicación. Dana encontró a Westbrook en una tienda de llantas usadas que dirigía en un lote lateral en Roma. Estaba encorvado sobre un balanceador de ruedas, con las manos manchadas de grasa y edad. Cuando ella se presentó y explicó el caso, se limpió las palmas con una toalla y se apoyó en el mostrador. Recuerdo a Prescott, dijo. Joven, callada, no bebía, no cotilleaba, fue asignada fuera de secuencia, pero eso pasaba mucho en ese entonces. Su ruta cambió el día que desapareció. ¿Sabes por qué? Ni idea, respondió Westbrook. Las asignaciones eran manuales. Sanders manejó el despacho esa semana. ¿Calvin Sanders? Westbrook asintió. Sí, se trasladó unos años después. Tipo callado. Reservado. Dana sacó una copia de la carta de presunta renuncia que la familia de Rachel había recibido. ¿Tú firmaste esto? Westbrook entrecerró los ojos. No parece mi letra. Probablemente redactada por administración y aprobada. No hacíamos un espectáculo de las personas desaparecidas en ese entonces. ¿Qué recuerdas de la búsqueda? No hubo una, dijo sin rodeos. No una de verdad, al menos. La clasificaron como AWOL en 48 horas. Dijeron que probablemente cruzó o huyó. ¿A dónde? Él se encogió de hombros. Nadie preguntó. De vuelta en la estación, Dana revisó los registros de turnos en papel de esa semana. Los formularios eran fotocopias con líneas de tinta azul desvaída. El del 17 de junio mostraba que Rachel comenzó su turno a las 14. El despacho la registró patrullando el sector J, referencia de cuadrícula 449 a 453. El registro estaba firmado al final. Supervisor C. Sanders. Dana marcó su nombre. Siguió leyendo. Prescott había registrado una única parada en campo a las 16:35, una revisión rutinaria de llantas en una camioneta Ford 94. El número de matrícula estaba transcrito, pero no se emitió ninguna citación. Luego, la entrada final a las 18:42 en Culbert 73. Después de eso, la página quedó en blanco. Trazó la firma de aprobación. La misma mano en todas las páginas de esa semana, Sanders otra vez. La sala de archivos de despacho era un búnker sin ventanas 2 pisos abajo, con un aire cargado por el olor de electrónicos en desuso y polvo de carpetas. Una analista joven llamada Terry Ulcom ingresó su placa y llevó a Dana por filas de unidades Realtore obsoletas apiladas como piezas de museo. Tenemos la mayoría de los 90 respaldados en cinta, dijo. Pero el verano del 95 tuvo problemas. Falla de equipo. ¿Qué tipo de falla? Ulcom golpeó una caja metálica etiquetada Q3-95. Las cintas de este trimestre fueron marcadas como ilegibles. Daño por calor. El compresor se averió y nadie lo notó hasta que quemó un estante de grabaciones. Todas,
principalmente los sectores J y K. El resto se pudo salvar. Rachel Prescott estaba en J. Ulcom le dio una mirada comprensiva. Sí, lo vi en la solicitud. No salió nada. Dana miró el gabinete por un largo momento, luego asintió. ¿Puedo obtener los números de serie de las cintas comprometidas? Ulcom abrió un libro de registros y anotó una secuencia de etiquetas alfanuméricas. Aquí tienes. De vuelta afuera, Dana se sentó en su auto de alquiler, con la ventana ligeramente abierta para dejar salir el calor. Extendió los papeles sobre el asiento del copiloto. El expediente de Rachel, las hojas de registro, su última llamada de radio, una cinta perdida, un patrullaje reruteado, una asignación en solitario cerca de un corredor de contrabando conocido, sin búsqueda. Una carta de renuncia enviada a la familia. Nada encajaba. Si Rachel Prescott se hubiera ido por su cuenta, no lo había planeado, y alguien se aseguró de que nadie la buscara. ¿Crees que es solo una coincidencia que los archivos que contienen los últimos registros conocidos del patrullaje de Rachel fueran dañados por el calor? ¿O alguien está haciendo grandes esfuerzos para enterrar la verdad? Comenta abajo. ¿Podrá Dana descubrir toda la verdad y hacer justicia a una colega agente perdida en el cumplimiento del deber? ¿O ganará el mal otra vez? Dale like a este video y quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación lo cambia todo. También, dinos desde dónde nos estás viendo hoy. Dana estaba en el mostrador administrativo de la oficina de campo de Laredo, firmando el formulario de autorización con mano firme. El número de caso había estado inactivo desde 1995. Marcó la casilla final, reclasificado como circunstancias sospechosas. Una vez presentado, activaría notificaciones a los registros internos, supervisión y cadena de mando, quisieran o no. Dejó el formulario en la bandeja y entró en la oficina de Breguer sin llamar. Él estaba al teléfono, a mitad de una frase, pero se detuvo cuando la vio. Te devuelvo la llamada, murmuró y colgó. Está reabierto, dijo ella. Breguer se recostó en su silla. ¿Qué significa eso? La desaparición de Rachel Prescott ahora está clasificada como circunstancias sospechosas. El informe sube esta noche. Breguer golpeó un bolígrafo tapado en el escritorio, con los ojos fijos en los de ella. Más te vale saber lo que estás desatando. Lo sé, dijo ella. Por eso lo estoy haciendo. Él no respondió. El silencio se prolongó demasiado para ser neutral. Dana estaba revisando la carpeta de testigos secundarios cuando lo vio. Una declaración escrita a mano, archivada erróneamente detrás de un informe sobre robos de llantas de 1996. La página estaba enrollada en los bordes, escrita en letras de bloque apretadas. Vi un SUV de la patrulla fronteriza rodando lentamente por la cerca oeste. 8:30 tal vez. Parecía el vehículo de Prescott. Otro SUV detrás, negro, sin placa. Estuvo ahí un rato. No era de la patrulla fronteriza. Esperó a que pasara el primero, luego lo siguió. Firmado, H. Galvin, Rancho 43. Revisó el registro oficial de entrevistas. El informe público no listaba avistamientos civiles creíbles. No había mención de Héctor Galvin en absoluto. Héctor Galvin vivía solo ahora, más allá de la vieja línea de Santa Vega. Su casa de rancho estaba apartada de la carretera, desgastada pero ordenada. Abrió la puerta, con un sombrero oscurecido por el sudor y una camisa de franela abotonada hasta arriba. Eres el primer agente que viene por eso en qué, una década, dijo una vez que ella se presentó. No estoy aquí por el rancho. Estoy aquí por lo que viste. La invitó al porche, sirvió agua tibia de una jarra. Se sentaron sin ceremonias. Dije lo que vi en ese entonces. Me dijeron que no encajaba. Se limpió la boca con un pañuelo. Pero lo recuerdo. Cuéntame otra vez. Estaba revisando la línea de la cerca al oeste del marcador de milla 41.
Apenas estaba oscureciendo. Vi uno de sus camiones, un Suburban verde como eran todos en ese entonces, pasar lentamente. Reconocí la barra de luces. La patrulla fronteriza no conduce despacio por nada aquí afuera. Y el otro vehículo, un Tahoe o Suburban negro. Sin placa, ventanas tintadas, estacionado detrás de mi remolque de riego por al menos 20 minutos. No se movió hasta que el vehículo de la patrulla fronteriza pasó hacia el sur. Luego salió y lo siguió. La miró. No se sentía bien. ¿Lo reportaste? A la oficina de campo. Le conté a un supervisor. Olvidé su nombre. Nunca tuve respuesta. ¿Era Calvin Sanders? Ese es, tipo callado. Dana cerró su libreta. Gracias, señor Galvin. Regresó al catálogo de evidencias esa noche, solicitando acceso al archivo del arma de Rachel. El registro de cadena de custodia lo listaba como ingresado el 20 de junio de 1995 bajo retención temporal. Estaba marcado con una etiqueta de inventario básica y un campo de número de serie provisional. Pendiente. Sin seguimiento, sin confirmación de coincidencia, sin notación de que el arma hubiera sido probada o catalogada para balística. Solo una línea final en tinta roja. Destruida. Autorización estándar 1999. Dana revisó el registro de destrucción. El número de caja listado faltaba en el manifiesto de archivo. En un cajón de almacenamiento en el sótano, entre reembolsos de viajes atrasados y formularios de despacho meteorológico de 1996, Dana lo encontró, una hoja de queja interna sin firmar, desvaída y mal alineada en una fotocopiadora. Fechada el 4 de junio de 1995, 2 semanas antes de que Rachel desapareciera. La queja describía una detención ilegal sospechosa fuera de ruta cerca de una torre de agua abandonada a 3 millas al este de la zona de patrulla asignada. El autor afirmó haber presenciado a un grupo de personas retenidas sin procesamiento formal. Sin registro, sin llamada de transporte, sin respaldo registrado. Los detalles eran escasos pero específicos. Hora del día, número aproximado de detenidos, descripción física de uno de los vehículos no marcados en el lugar. Terminaba con una sola frase. Seguiremos en persona si no se aborda. Dana revisó el campo del nombre. En blanco, pero la letra coincidía con las notas en el cuaderno de incidentes de Rachel, ahora secándose en un laboratorio de campo al otro lado de la ciudad. El ala de operaciones del DHS estaba casi vacía cuando Dana llegó. Llamó a un técnico con el que había trabajado antes, Leo Carnes, un analista forense que trabajaba rápido y en silencio. Tú sacaste las cintas de registro para mí la semana pasada, dijo ella. Carnes asintió. Sí, no encontré mucho. No es tu culpa, dijo ella. Pero falta algo. Él miró a su alrededor, luego se acercó más. Cuando ella desapareció, las cosas cambiaron. No solo los registros. Sus datos de turno fueron reasignados, archivados de manera diferente. 2 vehículos esa semana tuvieron su historial de mantenimiento borrado. Yo era pasante entonces. Todavía lo recuerdo. Fue silencioso pero intencional. ¿Alguna vez dijiste algo? Lo hice una vez. Me reasignaron a seguimiento de inventario durante 3 años. Dana retrocedió, asintió. Gracias. Ten cuidado, añadió él. Esto no fue un informe mal hecho. Fue limpiado a propósito. Alguien dentro sabía lo que Rachel vio, y se aseguraron de que no pasara de su turno. El próximo objetivo de Dana fue Sanders. No se acercó a Calvin Sanders directamente. Esperó. Tras confirmar su traslado a la oficina de campo de Yuma, observó su rutina durante 3 días. Salía del trabajo exactamente a las 6:10 de la tarde. Nunca miraba por encima del hombro, se mantenía en el carril central,
tomaba la misma salida hacia una franja de almacenes antiguos, ahora usados principalmente para almacenamiento. La cuarta noche, se desvió. Ella lo siguió a 2 autos de distancia hacia el extremo este de un parque comercial donde un sedán beige estaba estacionado en la esquina de una tienda de llantas. Sanders no estacionó cerca. Dio una vuelta, revisó los espejos, luego se estacionó a 2 espacios de distancia. Dana se acercó al lote opuesto detrás de una fila de máquinas expendedoras desvaídas, fuera de la vista. A través de su parabrisas, vio a Sanders subir al asiento del copiloto. El conductor era familiar, de hombros anchos, postura recta, incluso sentado. Brewer. Ella ajustó el micrófono parabólico a través de la rendija de su ventana del copiloto. El alcance era corto, pero el lote estaba silencioso. Al principio, solo ruido ambiental, luego fragmentos. Me dijiste que ese sector estaba limpio. No se suponía que saliera a la luz. No después de Loma. Tirando del hilo ahora. No sé. La voz de Sanders era tensa, defensiva. La de Brewer era plana y baja, casi ensayada. Dana ajustó el dial. Si empujan esto, todo se va a desmoronar. Lo limpiamos como antes. Ella apagó el micrófono, retrocedió y desapareció por una carretera lateral. Justo después de la medianoche, el SUV de Sanders giró hacia un camino privado que conducía a lo que alguna vez fue una estación de bombeo. Dana lo siguió a distancia, sin luces, estacionando a 1/4 de milla y caminando el resto a la luz de la luna. Desde una cresta cercana, observó cómo Sanders salía con una caja de plástico apretada en ambas manos. No dudó. Caminó directamente hacia el revestimiento del pozo sellado con concreto, pero una tubería de desagüe estrecha seguía abierta. Deslizó la caja en el conducto. Se atascó por un momento, luego cayó. Se fue sin mirar atrás. A las 8 de la mañana, estaba en la oficina del sheriff del condado de Yuma solicitando asistencia bajo una cláusula de cooperación del DOJ. Los ayudantes que la acompañaron fueron discretos y eficientes. Al mediodía, la caja fue extraída del pozo. Los bordes estaban chamuscados. Dentro, restos quemados de registros de personal, una hoja de turnos laminada de la patrulla fronteriza y fragmentos de un mapa de patrulla escrito a mano. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero un nombre destacaba. Prescott R., rodeado 2 veces en rojo. Dana no habló. Solo tomó la hoja y la selló en una bolsa de evidencia nueva a ella misma. Más tarde ese día, Dana se detuvo en una subestación regional buscando registros de procesamiento de 1995. Estaba revisando los archivadores de ingreso de la sala cuando un joven agente llamó ligeramente al marco de la puerta. «Señora», dijo. Ella se giró. Él entró, revisando por encima del hombro primero. «¿Tú eres la que está trabajando en el expediente Prescott?» «Así es». Él sacó algo de su chaqueta. Una cinta de casete negra compacta, del tipo usado en grabadoras de campo antiguas. Esto estaba en mi casillero esta mañana. No sé cómo llegó ahí, pero creo que alguien quiere que se escuche. Ella lo tomó. ¿Cuál es tu nombre? Eli Vargas, dijo. Y no lo obtuviste de mí. Pidió prestado un reproductor de cintas de la sala de archivos de la estación. Tomó 2 intentos encontrar uno que aún funcionara. La cinta encajó con un traqueteo. El audio estaba degradado, vacilante e irregular, pero las voces se escuchaban en ráfagas cortas. La voz de Rachel era inconfundible. No voy a encubrir esto. Pausa. Estática. No me estás escuchando. Lo presentaré yo misma si no lo haces. Otra voz, baja y masculina. Necesitas pensar en lo que estás haciendo. Rachel de nuevo, más clara esta vez. Ya tengo la cinta cortada. Dana expulsó la cinta lentamente, la deslizó en una funda de evidencia acolchada y escribió el nombre de Rachel en la etiqueta.
Eli Vargas no hizo preguntas cuando Dana le dio un mapa y un par de binoculares de largo alcance. Solo revisó su reloj y asintió. ¿Quieres vigilancia o un registro de movimientos? Ambos, dijo Dana. Busca vehículos no marcados. Sin fotos, sin mensajes, solo marcas de tiempo y placas. El objetivo era una torre de retransmisión de comunicaciones desactivada en 1997, ubicada fuera de un terreno árido al norte de Quimado. Oficialmente, la torre había sido eliminada con la renovación del sistema, pero los lugareños aún la llamaban Relé 9. La base de la estructura había sido reforzada con bloques de cemento en los años 80, probablemente para soportar equipos de transmisión. Eli sabía lo que eso significaba. ¿Dicen que se usaba para procesamiento fuera de la red?, preguntó. Dana asintió. Y peor. Él revisó el mapa de nuevo. Dame unas horas. Dana se encontró con él justo antes del atardecer, manteniendo su Tajo estacionado detrás de una línea de mezquites. El marco de la torre crujía débilmente con el viento. El metal estaba oxidado en las uniones de la celosía. No había líneas de energía que la alimentaran ahora. Sin guardias, sin vigilancia visible. El lugar ha estado frío durante años, dijo Eli. Pero la puerta se ha abierto recientemente. Cambio de arena en el umbral. ¿Alguien pasa por aquí? No regularmente. Entraron sin linternas. La cámara de la base estaba vacía excepto por algunos cables sobrantes y una mesa plegable rota. El polvo se asentaba pesadamente en todo, excepto en la esquina donde un panel eléctrico estaba suelto en sus bisagras. Dana abrió el panel con una linterna de pluma entre los dientes. Dentro, detrás de un tubo de conducción, había una bolsa de evidencia sellada del DHS. Estaba sellada al calor y marcada con un código de barras interno desvaído. La sacó con cuidado. Dentro, una insignia de la patrulla fronteriza deslustrada, con la placa de identificación rota pero legible. El número decía 7391, Jona Avery. El nombre golpeó fuerte. Dana no conocía a Avery, pero conocía el caso. Fue reportado como ahogado cerca del lago Falcón en 1994. Su camión fue encontrado atascado en el lodo. Nadie lo recuperó. Corrió el número de la insignia a través de los sistemas internos la mañana siguiente. El resumen del caso tenía 2 párrafos. Un informe de una sola página presentado por un supervisor de campo. Sin autopsia, sin recuperación de buceo, sin informe de incidente más largo que un recibo de café. Lo que destacaba no era la brevedad. Era el momento. Avery había presentado una notificación de mala conducta semanas antes de desaparecer. Una queja escrita a mano sobre detenciones irregulares y transportes fuera de ruta, con la misma redacción que Rachel usó. Dana extendió los expedientes por la pared de su motel. 4 oficiales de 1993 a 1996. Avery, Prescott, Paul D.S., Lucille Reiner, todos listados como terminaciones voluntarias, accidentes presuntos o renuncias internas. Todos con turnos de patrulla conocidos cerca de puntos de cuadrícula no monitoreados. Todos habían presentado informes disciplinarios en los meses previos a sus desapariciones. Algunas páginas estaban fotocopiadas tantas veces que la tinta se había emborronado. Otras tenían bloques tachados en lugares incómodos, cortando el contexto a mitad de frase. Lo que no estaba ahí decía tanto como lo que permanecía. Marcó un elemento común en tinta roja en cada esquina. Sin seguimiento, sin cuerpo, sin investigación. Breguer estaba hablando en un evento de prensa conjunto para una campaña de alcance comunitario cuando Dana lo confrontó. No esperó a que pasara el micrófono. Se acercó al lado del podio, captando su mirada. Él dudó a mitad de frase, su voz titubeó ligeramente, luego continuó. Ella esperó. Cuando bajó del escenario, ella caminó a su lado. ¿Cuántos más enterraste?, preguntó en voz baja. Breguer no parpadeó. Disculpa.
¿Sabes quién era Jonaberry? ¿Sabes qué pasó en el relé 9? Él dejó de caminar. No sé de qué estás hablando. Prescott, D.S., Reiner. Sus nombres siguen en nóminas inactivas sin jubilación, sin certificados de defunción, sin procesamiento, solo silencio. El rostro de Breguer no cambió, pero su voz sí. Más baja, más plana. Ten cuidado antes de hacer acusaciones serias. Ella sostuvo su mirada. No son acusaciones. Son conexiones. Luego se alejó, dejándolo mirándola mientras se iba, rodeado de aplausos que ya no parecía escuchar. Esa noche, Dana redactó un mensaje cifrado con una copia de la foto de la insignia, el registro quemado y notas sobre el descubrimiento del relé 9. Lo envió a un ex colega del DOJ que había trabajado en asuntos internos en ICE antes de transferirse. No era formal aún, solo un susurro por el canal correcto. Para la mañana, tuvo una solicitud de devolución de llamada y una confirmación vaga. Tu paquete llegó con interés. Interés silencioso. No pierdas esa insignia. Eso fue suficiente para seguir adelante. El mensaje llegó a su teléfono desechable a las 3:17 de la tarde. La voz era masculina, baja, con un leve acento de Chihuahua. Estás buscando a la que desapareció cerca de Loma. ¿Quién es? No necesitas el nombre. Escucha. Dana esperó. Un coyote que solía trabajar con Mandos Ayaz dijo que una agente mujer persiguió un transporte por error en el 95, uno de los suyos. Rachel dijo que siguió una ruta de señuelo al norte del sector K. Lo llamaban Lo Negro, pero no fue el cartel quien la atrapó. ¿Qué quieres decir? Alguien más estaba esperando. El cartel la dejó en paz. Dijeron que estaba demasiado cerca del espacio privado de alguien. La pluma de Dana se detuvo. ¿De quién? Pero la línea se cortó. Dana estaba revisando superposiciones topográficas de la cuadrícula de la torre de retransmisión cuando sonó el teléfono del motel. Respondió, Riddick. Una voz masculina llegó, áspera y baja. Tú eres la que está preguntando por el sitio del relé. Así es. ¿Quién es? Solía trabajar en mantenimiento contratado en el 95 para las unidades de enfriamiento de la torre antes de que la cerraran. Hubo una pausa, luego, me dijeron que rellenara un pozo en la base, lado sur. No pregunté qué había dentro. ¿Quién te dijo? No dejó un nombre. Dejó dinero. Dijo que era un peligro de drenaje. ¿Por qué ahora? Me mantuve callado porque pensé que era el cartel. Pero lo que estás desenterrando, no creo que fueran ellos. Dana se inclinó hacia adelante. ¿Dónde exactamente? La pendiente al este de la pared exterior, 3 pies abajo bajo una rejilla de desagüe. Probablemente se haya movido ahora. La línea se cortó. Dana llamó a un favor de Had Wallace, un técnico forense del condado en quien confiaba. Had había trabajado en excavaciones de fosas quemadas en el 98 y sabía cómo moverse sin hacer ruido. Llegaron al sitio antes del amanecer. El camión estaba marcado como evaluación de riesgos estructurales con un logo magnético. Dana lo despegó tan pronto como estacionaron. Had abrió la escotilla trasera, le entregó una pala plegable. ¿Qué buscamos? Lona sellada, enterrada a poca profundidad, mediados de los 90. Comenzaron en la pendiente cerca de la base de la torre. La arena estaba compacta, pero visiblemente diferente, más gruesa, con una textura irregular donde el agua había arrastrado. A 32 pulgadas, Dana golpeó algo denso. Dejó la pala y se arrodilló, apartando las capas a mano. Lona miró a Had. Marca esto. Cámara lista. Trabajaron metódicamente, exponiendo el contorno de una bolsa de lona grande, con cremallera, descolorida por el sol, pero intacta. Dana alcanzó la costura lateral y la abrió. El aire dentro estaba viciado, seco y agrio. Dentro,
envueltos en una ponchó militar deteriorado, había restos humanos, parcialmente momificados, con las extremidades dobladas torpemente para caber en el espacio. Las ataduras de cinta adhesiva aún se adherían a los huesos de las muñecas. Dana retrocedió, estabilizando su respiración. Had, ahora con guantes, retiró una capa cerca del torso. Anidada en la caja torácica estaba una insignia rota, parcialmente fundida por el calor. Dana no necesitaba leerla. Ya sabía a quién pertenecía. Rachel. Embolsaron los restos cuidadosamente, capa por capa, preservando todo lo que aún no estaba erosionado por el tiempo. Cuando Had retiró el cuello del ponchó, algo pequeño cayó. Un reloj de pulsera plateado, roto. Las manecillas se detuvieron a las 19:16. El laboratorio del condado era frío y estéril. La forense Alicia Frey revisó los resultados del escáner mientras hablaba, con voz objetiva pero no indiferente. Mujer, altura y dentadura consistentes con Prescott. La descomposición tafonómica coincide con una exposición a mediados de junio. Dana estaba detrás del cristal, con los brazos cruzados, inmóvil. ¿Causa de muerte?, preguntó. Frey cambió a una sección transversal de las vértebras torácicas. Herida de bala en la columna. Entrada desde la parte superior de la espalda, trayectoria descendente. Sin salida. Estilo ejecución. A corta distancia, menos de 3 pies. Sin quemaduras por pólvora, pero el ángulo y el patrón de residuos son consistentes. Dana asintió una vez. Frey añadió, encontramos un proyectil parcial alojado en L2. Está degradado, pero la aleación y el espaciado de las estrías coinciden con el calibre .40 SIW emitido por la patrulla fronteriza de la época. ¿Algo para identificar el arma? Sin cereales, demasiado dañada. Pero puedo decirte lo que no es. No es del cartel. Su munición de esa era de 9 milímetros sobrante. Sin revestimiento. Esto es interno. Arma de emisión interna, dijo Dana en voz alta. No a Frey, sino al silencio entre ellas. Sostuvo el reloj nuevamente en su mano en el motel. La correa era de cuero gastado. La carcasa estaba rota por el impacto, pero la manecilla de los segundos aún flotaba sobre el 4. 19:16. Dana abrió el viejo registro de radio de Rachel otra vez. El último ping de radio confirmado, 18:42. No hubo más contacto después de eso. La marca de tiempo del despacho terminó a las 18:59. 17 minutos. Eso fue todo lo que tuvo entre su última ubicación y su muerte. A medianoche, Dana redactó el memorando en una sesión segura. Adjuntó los hallazgos de la autopsia, comparaciones balísticas, fotos de excavación con marca de tiempo y la insignia recuperada. Lo cifró con compresión de grado de OJ y lo dirigió al mismo contacto que había dado luz verde a su última entrega. 5 días después, llegó una respuesta a través de un canal de llamada privado. Aquí R.J. Manning. Enviaste el expediente Prescott. Así es. Aprobado el grupo de trabajo. Alcance silencioso, solo supervisión. ¿Qué tan silencioso? Sin prensa. Sin cooperación local aún. La primera etapa es un barrido de inteligencia. Ibreware. Una pausa. Su nombre acaba de aparecer en la lista roja. Dana miró el techo de la habitación del motel. Su voz no cambió. Entonces seguiré cavando. No fue difícil encontrarlo ahora. Dana esperó hasta justo después del atardecer, estacionada en el lote trasero de la oficina de campo de Dallas, donde Sanders había sido transferido recientemente. Ya no estaba autorizado para trabajo de campo, sin insignia en el pecho, solo un polo desvaído por el clima y una identificación del DHS enganchada a un lazo del cinturón. Cuando salió, con una bolsa de comida para llevar colgando de una mano, Dana se movió rápido. Lo interceptó en el parachoques de su auto. Necesitamos hablar.
Él parpadeó. ¿No se supone que? Ella sacó una bolsa transparente del bolsillo de su abrigo. El reloj roto de Rachel, con las manecillas congeladas a las 19:16. Luego, un contenedor de evidencia sellado con un fragmento de bala deformado. Luego, una copia de una página de un cuaderno de registro con sus iniciales. Fuiste el último en registrarla, dijo Dana. Y vas a ser el primero en ayudarme a destapar esto. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Ella vio el destello de pánico en sus ojos. No corrió. Eso fue suficiente. Usaron una oficina lateral en la estación del sheriff del condado de Santa Cruz. Sin espejos, sin cámaras, solo una grabadora, un hombre desmoronándose y una mujer que sabía escuchar. Sanders se sentó frente a Dana, con el sudor filtrándose por su cuello. No estoy grabando, dijo ella. Habla libremente. Me ayudas a poner la verdad por escrito, y tal vez salgas de esto con tu vida intacta. Él asintió débilmente. Háblame de la torre. Sus primeras palabras apenas salieron. Ella no estaba programada para ese patrullaje. ¿Quién la reruteó? Brewer, dijo, con los ojos bajos. Le dijo al despacho que fue reasignada. Solo unas pocas personas lo sabían. Dana no parpadeó. ¿Por qué ese sector? Por lo que hacíamos allí. Esa torre se usaba para procesamiento no autorizado. Fuera de los libros, sin cadena de custodia. Los migrantes llegaban por un corredor conocido, eran separados antes de entrar al sistema. ¿Quién estaba involucrado? Algunos llevaban nuestros uniformes. Algunos eran del cartel. Bebió de nuevo, derramando unas gotas en la mesa. Ella me llamó, dijo después de oscurecer. Dijo que escuchó voces dentro de la torre. Movimiento. No había presentado un informe aún. Quería que fuera a echar un vistazo antes de que lo escalara. ¿Qué encontró? Celdas, susurró, construidas directamente en los cimientos de concreto. Solo una o dos personas dentro. Niños en su mayoría. Sin etiquetas, sin expedientes. Dijo que habían estado allí días. Dana mantuvo su voz estable. Planeaba reportarlo. Dijo que si yo no lo hacía, ella lo haría. Y Brewer, apareció 20 minutos después, me dijo que me fuera. Dijo que ella no sabía en qué se estaba metiendo. Las manos de Sanders se apretaron. Ella estaba paseando afuera. Su arma estaba enfundada, pero su mandíbula estaba tensa. Brewer seguía diciéndole que era una operación autorizada, que si presentaba algo, las consecuencias también alcanzarían a su familia. Hizo una pausa. Ella dijo que no. Se dio la vuelta para subir a su camión. ¿Qué pasó? Me fui, dijo con voz hueca. Brewer se quedó atrás. Esperé en la cresta. Minutos después, escuché un disparo. Ella no se registró al día siguiente. Sin informe, sin bandera de emergencia. Brewer presentó una ausencia como abandono no autorizado. Dijo que renunció. ¿Y tú? Recibí una llamada desde una línea segura que me dijo que me encontrara con él en la base del Relé 9. Tenía una lona en la parte trasera de su unidad. Ella estaba dentro, ya muerta. Dana no lo interrumpió. Dejó que el peso del silencio se extendiera. ¿Alteraste los registros? Sí. Cambié la marca de tiempo. Lo presenté 2 días tarde para que pareciera que nunca volvió a registrarse. Falsifiqué 2 iniciales de supervisores. ¿Tu idea? Brewer me dio el papel. Solo hice lo que me dijeron. Dana colocó un expediente frente a él. Fotos, informes de personas desaparecidas, memorandos oficiales a medio tachar. ¿Reconoces estos nombres? Él asintió sin dudar. Avery señaló discrepancias en los manifiestos de ingreso. Reiner presentó un aviso de mala conducta después de que le ordenaran retrasar el transporte al procesamiento central.
Paul DS empezó a preguntar por recibos de combustible ligados a vehículos fantasma. Ninguno duró el año. Dana pasó una página. ¿Y los roles de apoyo? Sanders exhaló. Nathan Cordry, logística del DHS. Movía suministros que nadie veía. Jacob Hanley, ayudante del sheriff de Valverie. Manejaba escoltas en carretera para camionetas sin marcar. ¿Federales? No oficialmente, pero no lo sabrías por las credenciales. Estaban plantados. Ella rodeó 2 nombres en su lista. ¿Y el cartel? Él asintió. Nos pagaban por no interferir, por no investigar, por no hacer preguntas. Una hora después, lo acompañó a la salida lateral. Un SUV negro esperaba con un Marsal federal al volante. Sin luces, sin insignias. Sanders no preguntó a dónde iban. Subió al asiento trasero, con la cabeza gacha, y nunca miró atrás. Dana se quedó en la acera, con los brazos cruzados. La confesión era real, pero la máquina que describía era más grande que cualquier hombre. Esto era solo una grieta en la presa. Algo o alguien más oscuro seguía detrás. Dana sabía exactamente quién. El viaje a Amarillo tomó 6 horas, con Dana deteniéndose solo una vez para llenar el tanque y contactar a su enlace en el DOJ. No ensayó lo que diría. No había guión para esto. Eric Prescott abrió la puerta con un cansancio silencioso. Parecía un hombre que había vivido los últimos 11 años entre la esperanza y la resignación. 50 y pocos años, rostro curtido por el clima. Reconoció la placa en la cadera de Dana antes de siquiera decir hola. ¿Estás con la patrulla fronteriza?, preguntó, con voz plana. No, dijo Dana. Solía estarlo. Ahora estoy con una rotación del grupo de trabajo del DOJ. Sus ojos cayeron en la carpeta de Manila en su mano. ¿Estás aquí por Rachel? Ella no respondió. Solo abrió la carpeta y sacó la bolsa de evidencia. Dentro, el reloj de pulsera plateado, con la cara rota detenida en las 19:16. Eric lo miró por un largo tiempo, luego dio un solo asentimiento. La encontraste, ¿verdad? Dana se sentó con él en la pequeña cocina mientras él miraba la mesa. Exhaló por la nariz. Dijeron que huyó, que abandonó su puesto. Mi padre lo creyó. Ni siquiera fue al memorial que organizó la estación. Dijo que nos había avergonzado. Dana esperó. Pero no huyó, ¿verdad? Su voz se quebró. Intentó hacer lo correcto. Lo hizo. Asintió de nuevo, esta vez más lentamente. Las lágrimas llegaron en silencio, no de rabia, sino de liberación. Dana permaneció sentada frente a él, sin decir nada, observando cómo un peso acumulado durante años finalmente se deslizaba de los hombros de alguien más. Lo sabía, dijo él en voz baja. Incluso entonces, ella habría dicho adiós. De vuelta en El Paso, Dana recibió un sobreacolchado sin dirección de remitente. El matasellos provenía de Love. Dentro, 5 fotografías granuladas con marca de tiempo de 1995. Sin nota. Reconoció a Rachel en una de ellas, con su uniforme de servicio, de pie cerca de la base de la vieja torre de comunicaciones. Su expresión era indescifrable. A su lado estaban 3 hombres, con los rostros girados fuera de la cámara. 2 llevaban pantalones tácticos, sin parches. Uno tenía una chaqueta de la patrulla fronteriza, pero la insignia estaba mal. Dana lo notó de inmediato. La fuente equivocada, la posición incorrecta, como si estuviera hecha para aparentar, no para ser legítima. Corrió el reconocimiento facial a través de los archivos internos. Nada. Sin nombres, sin coincidencias. Pero le dijo todo lo que necesitaba. Rachel no estaba sola. La estaban vigilando mucho antes de que desapareciera. Comenzó con un olor acre y sigiloso.
Dana acababa de subir a su patrullero después de una llamada tardía con su enlace del DOJ cuando el humo comenzó a salir por las rejillas de ventilación. Abrió la puerta de golpe, cayó al asfalto y vio cómo el frente estallaba en llamas. El equipo de bomberos llegó 7 minutos después. No tardaron mucho en determinar que no era eléctrico. Un acelerante había sido vertido debajo de la columna de dirección, probablemente a través de la rejilla de entrada de aire. Ignición programada o activada remotamente. Incendio provocado. De vuelta en la estación, la respuesta fue contenida. «Estás haciendo enemigos», dijo el capitán interino, un hombre llamado Milt Connors. «Grandes. Hemos tenido federales antes, pero nadie ha tirado de los hilos como tú». Ella no respondió. Solo firmó el informe de incidente y solicitó un vehículo de reemplazo. Dana condujo hasta las afueras de Sierra Blanca y estacionó cerca de la estación de camiones. La recepción celular era irregular, pero su contacto del DOJ contestó al segundo timbre. No lo suavizó. «Quemaron mi unidad. Estoy comprometida». «Entendido», dijo la voz al otro lado. «Esperábamos resistencia. Necesito autorización para apoyo táctico. La gente de Breguer ya no cubre sus huellas». Una pausa. «Tendrás un equipo, 4 agentes, 2 vehículos, sin prensa, sin rastro en papel. Tienes una oportunidad para hacer que esto pegue. Eso es todo lo que necesito». La llamada terminó sin cortesías. Miró el desierto por un largo tiempo, luego tomó el teléfono fijo del motel y marcó otro número. «Sanders». «Sí». Su voz era somnolienta, como si no hubiera dormido en días. «Dijiste que se reunían fuera de la red a veces. ¿Recuerdas dónde?» Hubo una pausa al otro lado. «No vacilación, cálculo. Choza de preparación, un viejo puesto de utilidad fronteriza, marcador de milla 218. Justo después del lavado de corte rojo. Está abandonado desde el 96, pero a Breguer siempre le gustó usar lugares con pisos de tierra. Más fáciles de limpiar». «¿Estás seguro?» «Estoy seguro». Dana anotó las coordenadas y las miró por un momento largo. No había vuelta atrás. La vieja choza de preparación en el marcador de milla 218 no había visto tráfico en años. Una vez utilizada para almacenar agua embotellada y kits de primeros auxilios para las unidades de patrulla, ahora era una carcasa oxidada rodeada de arena, mezquites y recuerdos. Sin recepción celular, sin cámaras, sin luces por millas. Perfecto para quienes no querían ser vistos. Dana llegó primero con el marsal adjunto de Estados Unidos Rob Tieran. Delgado, cuarentón, de pocas palabras, pero sólido. Se les unieron 2 agentes tácticos del equipo del DOJ, el agente Wolf y el agente Monroe. Mantuvieron el perímetro amplio, usando comunicaciones silenciosas a través de auriculares analógicos, sin confiar en líneas digitales. Todos habían estudiado las rutas de acceso. No habría segundas oportunidades. Dentro de su SUV, Dana sostenía el teléfono desechable que Sanders había usado para atraer a Breguer a la reunión. El mensaje fue simple: papeles viejos necesitan moverse antes de la auditoría. Lugar habitual, sin demoras. Breguer confirmó en 20 minutos. Una hora después, su respuesta llegó al relé. 218 está bien. Uno extra se une. Manténlo limpio. Miró la hora. 21:44, ETA 10. Tieran murmuró a su lado. Revisó su arma de servicio, luego asintió hacia el visor de campo montado en un trípode. Luces en el extremo oeste. Todos se quedaron en silencio. A las 21:54, un SUV cubierto de polvo se detuvo justo antes de la línea de sombra de la choza. Un Chevy Tahoe de modelo reciente. El superintendente Len Breguer salió. Pantalones caqui, chaqueta negra, gorra baja. Caminó lentamente, escaneando el perímetro antes de dirigirse a la choza.
2 minutos después, llegó un segundo vehículo. Este era más viejo, sin marcar, desgastado por el desierto, con las placas cubiertas de polvo. Un hombre salió, con jeans y una chaqueta ligera. Llevaba una bolsa de lona militar al hombro. Dana ajustó el visor. El hombre, de unos 50 años, robusto, con cabello corto. Sin parches identificativos, sin insignia. Hombre no identificado, mensajero, dijo al micrófono. Procediendo a la reunión. Los dos se encontraron cerca del borde de la choza, con voces bajas. Monroe, apostado detrás de una cresta con un micrófono direccional, susurró, captando fragmentos. Auditoría no limpia. Mueve lo que queda. Lista de trituración antes de la rotación. Luego, quemaste el patrullero. La voz de Breguer, clara. Hice lo que había que hacer, respondió el otro hombre. Hubo una pausa. Llámalo, dijo Dana. Kieran se movió primero, flanqueando ampliamente, levantando su arma de servicio. Marshals de Estados Unidos, no se muevan. Desde el otro lado, Wolf y Monroe avanzaron, con rifles en mano, ángulos bloqueados. Dana salió de su SUV y se acercó rápido. Breguer se congeló, pero el mensajero corrió, arrojando la bolsa de lona y cortando por una zanja hacia la pendiente lejana. Corredor, gritó Wolf. Borde norte. Kieran lo persiguió. El mensajero llegó a 40 yardas antes de que un placaje lo derribara con fuerza. La arena se levantó. Dana escuchó el clic metálico de las esposas cerrándose. Junto a la choza, Breguer permaneció perfectamente inmóvil, con las manos levantadas. No parecía sorprendido. Dana se acercó, con el arma desenfundada pero baja. Len Breguer, estás bajo arresto por conspiración, obstrucción de justicia y el asesinato de la agente Rachel Prescott. No discutió, solo dijo, llegaste más lejos que la mayoría. Dejaste un rastro. No sabes ni la mitad. Para eso está el tribunal. Él sonrió una vez, luego se dio la vuelta, presentó las muñecas y dejó que lo esposaran. Dentro de la bolsa de lona había registros impresos, registros de ingreso escritos a mano fechados entre 1993 y 1996. Uno listaba nombres. La mayoría sin números de caso asignados. Junto a algunos había débiles X rojas. Había otros artículos, una cinta VHS etiquetada como metraje de relé 5 de noviembre de 95, una insignia medio derretida. 2 rollos de película sin revelar y varias notas de papel con cantidades de entregas de efectivo fechadas e inicializadas. Una de las iniciales coincidía con la letra de Breguer en registros antiguos. Era suficiente para abrir el caso por completo. El DOJ actuó rápido. Se presentaron cargos en 48 horas. Breguer fue retenido sin fianza en una instalación de detención federal en Laredo. Sus abogados solicitaron un retraso, citando problemas de salud, denegado. Sanders fue trasladado a una instalación segura y entró en un acuerdo de declaración sellado. Su testimonio llevó a 2 arrestos más, un excontratista del DHS y un ayudante del sheriff. Ambos fueron atrapados manipulando registros de migración internos de mediados de los 90. En el juicio, Breguer mantuvo su inocencia, afirmó que Rachel reaccionó exageradamente a operaciones destinadas a contener la situación en una era peligrosa, pero el jurado no lo creyó. La confesión, las pruebas físicas y los restos recuperados lo hicieron hermético. Fue encontrado culpable de todos los cargos: conspiración para obstruir la justicia, falsificación de registros gubernamentales y asesinato en segundo grado de un oficial federal. Condena: cadena perpetua sin libertad condicional. Sanders recibió 30 años, elegible para libertad condicional en 20. Era un martes de febrero. El viento era ligero, el cielo despejado, el suelo seco y duro. El entierro tuvo lugar en un terreno privado al norte de Amarillo, modesto, sombreado por mezquites, sin prensa, sin guardia de honor.
Su hermano Eric estaba con una mano en el ataúd. No habló. No lloró. Dana se quedó a un lado. Permaneció durante el entierro, durante la oración final, durante la dispersión silenciosa que siguió. Cuando Eric se dio la vuelta para irse, se detuvo en su hombro. Hiciste lo correcto por ella, dijo. Dana dio un solo asentimiento. Merecía justicia. Luego lo vio caminar hacia su camión y alejarse sin mirar atrás. En una cálida mañana de primavera, Dana empacó la última caja de sus cuartos asignados por el DOJ. Su rotación había terminado. La investigación había concluido. Dejó su placa atrás. Condujo fuera del Paso en silencio, con las ventanas a medio bajar, el viento filtrándose por la cabina. El desierto rodaba a su lado como una vieja cicatriz. En algún lugar después del marcador de milla 224, una unidad de patrulla fronteriza verde y blanca nueva apareció en la colina opuesta. Dana la vio por el rabillo del ojo. Una mujer joven al volante, quizás de 22 años, espalda recta, alerta. La radio zumbaba suavemente en su hombro. Cuando se cruzaron, la agente asintió. Dana devolvió el gesto sin reducir la velocidad y pensó para sí misma, la enterraron en el desierto y enterraron la verdad con ella. Pero la tierra no olvida, y tampoco lo hacen las personas que se niegan a dejar que la corrupción gane. Rachel Prescott murió haciendo su trabajo de la manera correcta. No para hacer titulares, no por una pensión, sino porque el silencio nunca fue una opción para ella. Su legado vive en cada agente que elige el deber sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia y la ley sobre los hombres que piensan que pueden doblegarla. Ese es el trabajo si aún crees en él. Gracias por quedarte hasta el final. Si disfrutaste esta historia, dale like a este video si aún no lo has hecho y suscríbete para más.